movimiento estudiantil de 1971 tuvo como antecedentes todas las luchas del movimiento de los estudiantes en el transcurso de los años 60, que estuvieron marcadas por fenómenos internacionales como la guerra de Vietnam y la inmensa solidaridad que había suscitado y empezado a suscitar la influencia de la revolución cubana, hay que decirlo así, de la experiencia del Che Guevara, su muerte finalmente en el año 67 en Bolivia, fenómenos del orden nacional como la agresión a Marquetalia y la denominada Operación Soberanía bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, y desde luego la respuesta de los estudiantes, la solidaridad con el movimiento agrario y la solidaridad con los movimientos obreros y huelgas obreras que tuvieron como eje el movimiento petrolero en una buena proporción, y otras que fueron también las luchas propiamente estudiantiles, la marcha de la Universidad Industrial de Santander, de los estudiantes de Bucaramanga, Bogotá, y bueno, las distintas movilizaciones que culminaron con la creación de la Federación Universitaria Nacional. La Federación Universitaria Nacional, que existió, digamos, entre el año 1963, cuando se fundó en el Congreso muy amplio en Bogotá, y por lo menos los años 65 y 66, que coincide en el año 66 con la muerte del padre Camilo Torres, que había sido una figura de enorme trascendencia. Yo creo que lo que hace eclosión en las movilizaciones de 1971, como una especie de estallido, ya conjuga algunos otros aspectos nuevos de la lucha estudiantil. En primer lugar, los esfuerzos de Estados Unidos de establecer en los medios intelectuales de América Latina un área de influencia engañosa que se fundó en experiencias fracasadas, como la del llamado Plan Camelot en Chile, que intentó incorporar bajo la figura de investigaciones de ciencias sociales a personal universitario, conjugado con la presencia de cuerpos de paz estadounidenses, toda una labor de espionaje y de estudios de psicología social del pueblo, que fueron detectados desde luego y que fueron finalmente rechazados no solamente por los medios académicos, sino también por los mismos gobiernos. En el caso de Colombia, para la misma época, la versión colombiana fue el denominado Plan Simpático, que se basaba también en la idea de realizar unas labores de encuestas sistemáticas sobre poblaciones populares del país, y todo esto poderlo traducir y llevar intacto a Estados Unidos como una manera de monitorear las realidades, las expectativas, las inconformidades y las posibles actitudes y actuaciones rebeldes que se pudieran observar y analizar preventivamente en la conducta de los sectores sociales y populares de Colombia, también con base en el papel de los cuerpos de paz. Acá un grupo de investigadores intelectuales cercanos a las universidades hicieron esta denuncia, y desde luego
no prosperó tampoco el llamado Plan Simpático en un momento en que en Colombia estaba desarrollándose la operación Soberanía, o sea, la guerra desproporcionada y asimétrica contra el movimiento campesino en el país. Creo que es muy importante destacar que el movimiento estudiantil de la época previa al 71 detectó en esas relaciones de los planes de espionaje y el papel de los cuerpos de paz en el contexto de la llamada Alianza para el Progreso que Estados Unidos había puesto en movimiento desde el gobierno de John F. Kennedy, que fue frustrado en gran parte por su asesinato, pero que siguió desplegándose como un plan complejo y que posteriormente fue conocido, digamos, en su versión más, si se quiere, más amable, una versión socialdemócrata, en el discurso del senador Robert Kennedy en el Senado de Estados Unidos acerca de esa visión y esa voluntad de un nuevo tratamiento hacia América Latina, una especie de visión socialdemócrata desde el imperialismo, cuyo objetivo fundamental era impedir que avanzara el comunismo en América Latina y que observaba en el estudiantado un potencial factor de insubordinación y de rebeldía que era necesario de alguna manera someter a control. De todas maneras, el planteamiento de Kennedy, de Robert Kennedy, digamos, tenía la versión amable. Acá, en Colombia, habíamos conocido la propuesta del informe Rudolf Atcon, que desde el año 64 por lo menos había comenzado a circular y a inspirar parte de las políticas educativas. De su desarrollo ulterior surge el Plan Básico de Educación Superior, que en particular desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se va a poner en funcionamiento. Ahora, Carlos Lleras Restrepo representa un viraje aún más represivo, si se quiere, más enfocado al tema universitario y más enlazado al modelo que Estados Unidos, el Banco Interamericano de Desarrollo, que empezaba a funcionar también para aspectos educativos, puso como marcha para los créditos que hicieran posible la reforma, la llamada reforma Patiño en la Universidad Nacional en el año 65-66 particularmente, contempló una buena parte, digamos, de estos elementos, pero desde luego tomados selectivamente. Y quiero llamar la atención al hecho de que el gobierno Lleras Restrepo, siguiendo desde luego lineamientos fundamentales de lo que representaba la Alianza para el Progreso en varios campos, sin embargo, puso de alguna manera una estampa propia, digamos, y fue relativamente selectivo en ese tipo de reformas. De igual manera, la Alianza para el Progreso, en el diseño que describió Robert Kennedy en el Senado de los Estados Unidos, mostraba también un interés muy importante en un problema que consideraban fundamental, que era el tema de la reforma agraria. Kennedy había mostrado, digamos, el significado de los cambios que se requerían para modernizar de alguna manera el campo, jugar un papel en torno a la redistribución de la tierra de alguna manera, pero al mismo tiempo proceder, digamos, a darle a sectores rurales un enfoque mucho más del corte empresarial, un poco quizás dentro del esquema norteamericano del farmer, y por lo tanto
varios de los componentes de lo que constituyó posteriormente el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, el INCORA, que es creación también de ese gobierno allá de Restrepo, y la creación simultáneamente con esto de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, vinculados estrictamente a esta política de reformismo agrario limitado, de condescendencia y coexistencia con el latifundismo, pues dio como origen, digamos, este paso. Entonces, dos puntos focales importantes de la aplicación de esa política de Alianza para el Progreso: el tema agrario, el tema educacional, particularmente enfocado a la universidad pública, y un enlace que me parece a mí muy importante, que es el papel de las fundaciones norteamericanas vinculadas a la universidad. Esa idea de capturar la universidad y de encauzarla por una vía de hacer amigos para Estados Unidos, que se complementó no tanto con la oferta de becas para estudiar los jóvenes colombianos en Estados Unidos, sino la idea de organizar visitas permanentes y sistemáticas de jóvenes universitarios de distintas universidades del país bajo distintos pretextos para conocer la vida norteamericana, para familiarizarse y para entrar en ese rol de lo que Kennedy había formulado como la idea de crear unos cuerpos de paz latinoamericanos, es decir, que pudieran hacer la función de los cuerpos de paz, pero ya con nativos latinoamericanos. Esa idealización que me parece fundamental, creo yo que es parte de lo que explota en el movimiento estudiantil, particularmente con el conflicto de febrero del 71 en la Universidad del Valle. Pero antes de esto quisiera mencionar lo siguiente: ¿por qué mencionar la Universidad del Valle? Porque la Universidad del Valle había estado a la vanguardia de la creación de un mecanismo que me parece muy significativo, que enlaza las lógicas del control sobre las ciencias sociales, la investigación social, el plan Camelot y el plan simpático fracasados, con la posibilidad de una coexistencia con fundaciones de Estados Unidos de amplia influencia en las universidades, inclusive con el sobresueldo a profesores, la formación y enganche de profesores, la traída de profesores de Estados Unidos y la utilización de cuerpos de paz como profesores financiados por el programa de los cuerpos de paz en las universidades, particularmente hacia las universidades públicas, y la idea de la reforma de las universidades públicas según el plan surgido del informe Atcon, con una gran desconfianza hacia la lógica de la participación de los estudiantes en el gobierno de las universidades. Hay que decir que este es el componente más significativo del informe Atcon. Digamos, la idea del informe Atcon de que en el gobierno universitario, un estudiante en un consejo superior universitario es comparable a un espía en el Estado Mayor de un ejército. Y esta metáfora aparentemente inocente tenía todo el contenido de lo que representaba el fondo de la política universitaria, que era, digamos, manipular las reformas de las universidades en función de los intereses principalmente de la relación neocolonial, si se quiere, neocolonialista, que Estados Unidos intentaba crear a partir de una cooptación de la intelectualidad con sus planes y proyectos. En el caso de la Universidad del Valle, la sofisticación fue mucho mayor. Fue la creación de la FES, la Fundación de la Educación Superior, conformada según los patrones, digamos, de la función de las
fundaciones estadounidenses, con unos socios como patriarcales, que eran pues como los fundadores, y la idea de que sus hijos continuaran, digamos, como un tema familiar, este concepto de fundación, que canalizase recursos de distintas entidades de la producción y desde luego canalizase el apoyo, los aportes, el financiamiento y la ayuda técnica y pedagógica de las fundaciones como la Fundación Ford, como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Kellogg y bueno, y otras fundaciones estadounidenses que ya estaban vinculadas de tiempo atrás y que trataban de perdurar. Quiero decir que en el año de 1969, en la Facultad de Sociología, en ese momento en proceso ya de transformación, en el marco de la reforma Patiño, digamos, lo que había sido la Facultad de Sociología, había una enorme influencia sobre el Departamento de Sociología de la Fundación Ford. Prácticamente la Fundación Ford estaba controlando todo lo fundamental de ese proceso de transición y buscaba permanecer en el marco de la enseñanza de ciencias sociales y particularmente sociología a través pues de todos los vínculos que a lo largo de algunos años había venido haciendo con profesores, con maestros, con egresados, etc. Pues bien, esta Fundación Ford, un movimiento estudiantil sumamente fuerte y coherente y fundado en razones del orden teórico y social y pedagógico y académico, pero también político, terminó creando las condiciones para que esta fundación saliera definitivamente de la Universidad Nacional y particularmente de la Facultad de Ciencias Humanas. Creo que este hecho sentó un precedente importante en el marco de la batalla de ideas en estos desarrollos de los movimientos estudiantiles que de alguna manera se comunicaban a través de las distintas expresiones de lucha que se estuvieron dando a finales tanto de la década de los años 60 como en el año de 1970. Y aquí hay un incidente sociopolítico de la mayor trascendencia. Entonces queda en el campo universitario el tema de las reformas promovidas desde Estados Unidos, siguiendo el informe Atkins, siguiendo el plan básico y su lógica orientada al desarrollo de una sistemática transformación de la Universidad Colombiana, y en el caso de la Universidad del Valle el surgimiento de la FES, que pronto va a tener otros desarrollos más adelante, especialmente en el control de la universidad. En 1970 ocurre desde luego el tema de la elección presidencial, en donde en medio de los inicios del escrutinio, el presidente Lleras Restrepo prácticamente toma la decisión de decretar el toque de queda y paralizar el proceso de conteo que se venía realizando como era lo normal, y que para el momento del cierre, a partir de las 8 de la noche de ese día, 19 de abril de 1970, daba como ganador al candidato presidencial de la Alianza Nacional Popular, el ex general Gustavo Rojas Pinilla. Esa decisión, desde luego, que terminó oscureciendo los escrutinios y desde luego dando como ganador al día siguiente al señor Misael Pastrana Borrero, pues mostró a todas luces que había ocurrido un tremendo fraude electoral
nocturno, y por lo tanto todo este fenómeno, aun cuando de inmediato se intentó opacar bajo las sombras del estado de sitio, que era parte pues de la escenografía natural de toda la época, creando, digamos, todas las implicaciones que posteriormente tendrá el hecho, incluido el surgimiento de un movimiento guerrillero 4 años más tarde, el movimiento 19 de abril, justamente, M19, pero creando también una gran desconfianza y una gran inconformidad y una visión distinta, porque prácticamente el Frente Nacional, que era la forma política del Estado burgués dominante en ese momento, aliado de los Estados Unidos y con una matriz no solo en el bipartidismo, sino en el papel central del militarismo en el manejo del orden público y de las contradicciones sociales de esta sociedad que salía de una dictadura militar y de unas fases tremendas de violencia y había entrado en otras fases de violencia nuevas, ya estaba llegando a su fin prácticamente, para terminar definitivamente 4 años más tarde. O sea, el gobierno, el presidente elegido en 1970 era aquel que le daba el último gobierno al Frente Nacional como Frente Nacional, teóricamente. Y esto, desde el punto de vista pues de la lógica, tenía su implicación. Yo creo, y me parece que no es nada traído de los cabellos, y hay varios trabajos que corroboran esta hipótesis, que estos asuntos relacionados con las elecciones presidenciales de 1970 y el fraude electoral, sin duda alguna tuvieron implicaciones e impacto en las rebeldías y en las distintas expresiones de acción y de movilización social popular de los años 70. En el caso del movimiento estudiantil, desde luego, no es un asunto que hubiera tenido centralidad en los objetivos ni en los planteamientos de lucha. Era un fenómeno más vale externo, si se quiere, al movimiento estudiantil, pero el contexto de crisis política daba dimensiones fuertes a esa caracterización de ilegitimidad en que se desplegó ese gobierno en aquella circunstancia. Por lo tanto, el movimiento estudiantil del 71 viene bautizado con estas relaciones sociales previas, estos conflictos incubados, y en consecuencia la explosión de la Universidad del Valle y sus consecuencias diversas se van a manifestar, desde luego, en el rechazo a la FES y desde luego al contubernio de la FES y las fundaciones estadounidenses, particularmente Fundación Kellogg, Fundación Rockefeller, entiendo yo, que tenían alguna fuerte incidencia en el núcleo dominante de la gran burguesía del Valle, que controlaba la dirección de la universidad pública. En ese caso, el rector Alfonso Campo Londoño, y la idea de otorgar un doctorado a Santa Teresa de Jesús, naturalmente fueron motivos minúsculos, pero floreros de Llorente, que favorecieron el estallido de estas acciones. El fondo de estas acciones condujo a este fuerte repudio. Creo que es muy importante desglosar de toda esta lógica de reformismo autoritario en las universidades, enfocado desde el Estado y con la ayuda del capital
externo, norteamericano en particular, el hecho de que en el transcurso del año 71 y el año 72, que fueron 2 años, digamos, conectados por el mismo fenómeno, el programa mínimo de los estudiantes, acordado y establecido como el gran factor unificador nacional de la movilización y de la protesta, tuviera como eje central la exigencia del cogobierno, como un nuevo paso desde el punto de vista de la presencia de las nuevas generaciones estudiantiles en la dirección de la universidad. Y que el mismo gobierno de Pastrana se hubiera visto forzado en el desarrollo de la lucha estudiantil a nombrar a un joven que para entonces tenía 26 años, si no estoy mal, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, como ministro de Educación, pues abrió como un compás al estímulo de todos estos factores de acción, de lucha y de exigencia, incluida la ley, la norma que transitoriamente creó el cogobierno, por lo menos en la experiencia de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, y que terminó también modificando de alguna manera la ley que venía de la época de la dictadura militar, que reglamentaba el funcionamiento de las universidades públicas departamentales. Esto creo yo que de alguna manera fue una incidencia bastante fuerte. Hay una conexión, por lo tanto, entre el fenómeno estudiantil y sus desarrollos y sus perspectivas a futuro. Estoy hablando del año 71 y del año 72 y seguramente si pudiéramos hacer el recuento de los años siguientes habría muchos vínculos entre una y otras expresiones, pero la experiencia de esta confrontación puso de manera muy clara sobre la mesa el sentido y el significado de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria que no se entendía y no se pudo volver a entender exclusivamente como presencia del estudiantado en el Consejo Superior Universitario, en el gobierno universitario, que es un tema sobre el cual las clases dominantes en Colombia aún no han hecho concesiones reales, porque posteriormente a la presencia de 2 estudiantes en el marco de un Consejo Superior Universitario, en donde estudiantes y profesores siempre fueron concebidos como minorías, posteriormente hubo un retroceso, en el sentido de que de 2 estudiantes que hacían parte, se regresó al viejo concepto de que era solamente uno, ¿no? Y esto se convirtió posteriormente en lo que existe actualmente, digamos, como una limitante muy fuerte. Un profesor, un estudiante en un Consejo Superior Universitario como el actual en las universidades públicas principales, que son, digamos, testimoniantes de decisiones que están tomando fuera de la universidad. Estamos de regreso, digamos, al pasado y no hemos avanzado de allí. Pero de todas maneras, la reforma constitucional de 1991 creó la figura de la autonomía universitaria, que ha permitido por lo menos abrir algunos compases, limitados siempre muy tutelados por el poder presidencial en Colombia, para no permitir, digamos, realmente una democratización a fondo de la universidad y especialmente un fortalecimiento democrático, participado y cada vez más vinculado a las necesidades del desarrollo nacional, no condicionado por el mercado, sino por las necesidades reales, sobre todo sociales, de una sociedad como la colombiana,
que está tratando de salir de una guerra civil y está tratando de encontrar otros caminos. Por lo tanto, el movimiento del 71 marcó pautas significativas que hoy pueden tener otro significado, otro sentido, pero el vector que orienta es el de la democratización de la educación, el relevamiento de su papel científico como un papel fundamental dirigido a las necesidades del país, no solamente para que el pueblo se capacite, sino también para romper los vínculos de dependencia frente a los grandes poderes transnacionales y frente a la unidireccionalidad de la tecnología y de la inventiva que hoy en día está ciertamente planteando cambios de descolonización y por lo tanto de mayor valoración del papel constructivo de la universidad, de la ciencia y la tecnología y de la cultura como herramienta fundamental de la identidad de una nación.